Los invito a abrir sus Biblias, por favor, en el Salmo 119. Salmo 119. Alguno está ahí temblando. No vamos a considerar todo el Salmo 119, solo algunos versículos. Vamos a estar meditando particularmente los versículos 73 al 80. 73 al 80. Pero vamos a leer la palabra de Dios desde el verso 65, para tener un poquito más de contexto ahí. Entonces, Salmo 119, verso 65, dice así la palabra de Dios. Vamos a ir a los salmos. ¿Quién no ha sido confortado alguna vez por los salmos, verdad? En la angustia de la noche, muchos de nosotros no podíamos dormir y el Señor nos dio descanso. Leímos: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me hace vivir confiado. Cuando tuvimos temor, leímos: en el día que temo, yo en ti confío. En momentos de prueba, Jehová mi pastor, nada me faltará. Los salmos han consolado nuestra alma, y este salmo no es la excepción, por supuesto. Es un salmo instructivo. Dice así desde el verso 65: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame de buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. El salmista está hasta este momento en aflicción. Vamos a ver un poquito más de contexto porque estamos ya avanzados en el salmo. Pronto se va a volver medianoche en el salmo, a partir del verso 81, el momento más oscuro. No vamos a considerar eso. Pero el salmista, luego de haber reconocido que es el Señor quien lo puso en la aflicción, ahora él nos va a mostrar algunas lecciones que aprendió en la aflicción. Y el título del sermón es Evidencias de que estamos aprendiendo en la aflicción. Voy a hablar un poquito más de eso, pero ya con eso en mente vamos a leer ahora el texto. El salmista, luego de reconocer que el Señor lo había afligido y que había sido bueno para él, dice así: tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé. Aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí todos los que te temen y conocen tus testimonios, y sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Que el Señor bendiga su palabra. Entonces vamos a estar viendo evidencias de que estamos aprendiendo en la aflicción. Solo algunas palabras en cuanto al Salmo 119. Este es un poema entre todos los salmos. El salmo es como el libro de los salmos es como el salterio, es el himnario, quiero decir, el himnario de la Biblia. De alguna manera nos dirige al Señor en adoración, nos dirige al Señor en lamento, nos dirige al Señor en angustia, nos dirige para ver la grandeza de Dios, y entre muchas cosas que exalta el salmo, principalmente a Dios, pero también su palabra. De hecho, el primer salmo del salterio exalta la palabra de Dios, justamente. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de pecadores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Es el primero de todos. El Salmo 19, tal vez es el Salmo 119 condensado, también exalta la maravilla de la revelación de Dios, la revelación general de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, y luego exalta la ley de Jehová, que es perfecta, que hace sabio al sencillo, que alegra el corazón. Pero el Salmo 119 va a resaltar la importancia, la cualidad y el valor de Dios y su palabra. Y por lo tanto también nos va a enseñar cuál debería ser nuestra actitud frente a la palabra de Dios.
El salmista va a mirar a Dios en un contexto de aflicción, de tristeza, y alguno va a decir, vamos a hablar de la suficiencia de las Escrituras. Yo estoy pasando por pruebas, estoy pasando por dificultad. ¿Qué tiene que ver la suficiencia de las Escrituras, el poder de la palabra de Dios, la grandeza y la hermosura de la palabra de Dios con la aflicción que estoy pasando? Absolutamente todo. El salmista está en aflicción, en profunda aflicción. Y en vez de centrarse en sí mismo, en mirar a sí mismo, el salmista que mira a Dios y su palabra, y por medio de ella es consolado. El Salmo 119 es el capítulo más largo en todas las Escrituras. Tiene 176 versículos, 22 estrofas ordenadas de manera muy meticulosa a través del alfabeto hebreo. Es un acróstico. Entre algunos acrósticos que hay en las Escrituras, este es el más complejo de todos. La idea que se pierde un poco al traducirlo al español es que cada palabra coincida con la letra del alfabeto que está representado cada estrofa. Vamos a tratar de notarlo en este momento. Nos recuerda entonces el Salmo 119 la bendición que hay en prestar atención a la palabra de Dios. Y en este momento justamente tenemos la oportunidad de honrar lo que este Salmo honra, el prestar atención a la palabra de Dios. Pero esto debe ser un llamado en toda nuestra vida. Lutero, por ejemplo, profesó que valoraba tanto el Salmo 119 que no aceptaría el mundo entero a cambio de una hoja de este Salmo. Matthew Henry dijo que su papá le enseñó este Salmo, le pidió a su hijo que lo memorizara una y otra vez. Y tal vez esa sea la razón por la cual él valoró tanto la palabra de Dios. Matthew Henry también dice, este Salmo expone las excelencias de la ley de Dios y también es un buen termómetro para medir el termómetro espiritual del lector. Si lees el Salmo 119 y te entusiasma y te guía a Dios y su palabra, estás bien. Pero si te aburre, tu corazón no está bien, está frío. Alguien le ha llamado a este salmo el alfabeto del amor divino, el paraíso de todas las doctrinas, el almacén del Espíritu Santo, la escuela de la verdad, el misterio profundo de las Escrituras. William Wilberforce, un luchador por la esclavitud, o mejor dicho, para erradicar la esclavitud, en las luchas políticas que tenía, un día volvió muy preocupado, su vida peligraba, su causa peligraba, y dice que volvió a su casa caminando en la noche, recitando el Salmo 119. Ojalá pudiéramos hacerlo, ¿verdad? 176 versículos. Y volvió recitando el Salmo 119 y dice que eso confortó su corazón. Anduve por la calle repitiendo el Salmo 119 con gran consuelo a mi corazón. Jonathan Edwards dijo del Salmo 119, sé que no hay parte alguna en las Sagradas Escrituras en la que la naturaleza y la evidencia de la piedad verdadera y sincera sea subrayada tan plenamente, tan completamente como en el Salmo 119. Hay algo que tiene un valor extraordinario en el Salmo 119, que exalta a Dios, a la palabra de Dios, pero el contexto es fantástico, es precioso. El contexto nos une completamente con este salmo, porque el salmista está exaltando la palabra de Dios y al Dios de la palabra bajo una profunda aflicción. Si uno presta atención al Salmo 119, tal vez se deje apabullar por las infinitas referencias a la palabra de Dios y le puede resultar repetitivo. Pero lejos de eso, cada estrofa se para por sí sola como una perla, como un diamante que conecta contigo. El salmista está en sufrimiento. Él dice, príncipes se sentaron y hablaron contra mí, verso 23. Verso 51, los soberbios se burlaron mucho de mí. 61, compañía de impíos me han rodeado. 78, sean avergonzados los soberbios, los que sin causa me calumnian. Sin causa me persiguen, dice el versículo 86 y 87. Casi me han echado por tierra. Los impíos me han aguardado para destruirme, verso 95, me pusieron lazo. En otra ocasión dice, me cavaron pozo, eso significa que están cavando justamente la tumba. Eso estaba queriendo decir poéticamente. No me abandones a mis opresores, líbrame de la violencia. Claman el 146, sálvame. Mira mi aflicción, líbrame, 153. 154, defiende mi causa. Muchos son mis perseguidores, muchos son mis enemigos. Llegue mi clamor delante de ti. Todo esto es un contexto de aflicción y ya el contexto nos da una tremenda lección. ¿Qué haces en la aflicción? ¿Qué hago en la aflicción?
¿Qué hacemos en la aflicción? Me encierro a mí mismo, me miro a mí mismo, lloro por mi aflicción, me compadezco a mí mismo, o levanto mi mirada al cielo. Otra cosa que podemos hacer, levantar nuestro minúsculo puño al cielo. Señor, ¿por qué estoy sufriendo? Miro al Dios del cielo, miro su palabra y me humillo, como dice Pedro, bajo la poderosa mano de Dios. Y espero que Él me exalte cuando fuere tiempo. En la estrofa, como leímos, anterior a la que vamos a estar considerando, el salmista descubrió que la aflicción lo hace volver de estar lejos de Dios. Él dice, bueno ha sido para mí haber sido afligido. Eso es una persona que aprendió en la aflicción. No que está refunfuneando en la aflicción. No es alguien que está quejándose en la aflicción. No es alguien que está buscando explicación en la aflicción. No necesito eso. Necesito saber que Dios está en control. Eso es lo que necesito saber. Que Él no ha olvidado de mí. Y en tal estrofa el salmista proclama de modo especial cuán útil ha sido la aflicción para él. Dice, bueno es para mí haber sido afligido, haber sido humillado, porque aprendo tus estatutos, aprendo de ti, Señor. Alguien ha dicho, qué necios que somos por fruncir el ceño ante nuestras aflicciones. ¿Qué clase de Dios tenemos, verdad, hermanos? ¿Es un Dios soberano o no? Si es un Dios soberano, ¿podemos fruncir el ceño ante cualquier circunstancia? ¿O deberíamos someternos y aprender? Otro comentarista dice, tal como las aguas son más puras cuando están en movimiento, también los santos suelen ser más santos cuando pasan por aflicción. Spurgeon dice, se aprende muy poco sin aflicción. Si quieres ser entendido en algo, has de sufrir. Las órdenes de Dios se leen, se aprenden mejor con los ojos humedecidos en lágrimas. Sí, amén. Sé que muchos acá pueden decir, amén. Amén. Bueno ha sido para mí también ser afligido. He sido afligido providencialmente, he sido afligido merecidamente por la disciplina de Dios. Martín Lutero le dijo a su esposa, nunca habría sabido lo que significan muchas cosas en muchos salmos, como las quejas y trabajos del Espíritu, por ejemplo. Nunca habría entendido la práctica de los deberes cristianos si Dios no me hubiera puesto bajo diversas formas de aflicción. Aflicción. El salmista está en aflicción. Y ahora decimos, bueno, sí, entendemos eso. Entendemos que la aflicción es para mi crecimiento. Entiendo de que la prueba me hace crecer, pero tenemos que aclarar algo. No todo sufrimiento me hace crecer. No toda prueba me hace crecer. La prueba por sí sola no me hace crecer. Que estés en la aflicción no te hace crecer naturalmente. De hecho, quiero decirte, hermano, que al igual que tú, que eres creyente, salvo por la sangre del Señor Jesucristo y has puesto tu confianza en el Señor, así como tú estás en aflicción, el no creyente también está en aflicción. Los creyentes pierden el trabajo, los no creyentes también lo hacen. Tenemos dificultades para llegar al fin de mes, los no creyentes también. Perdemos familia, los no creyentes también. Estamos en diferentes tipos de aflicción, problemas en el hogar, con los hijos, en el matrimonio, los no creyentes también. ¿Qué es lo que me hace crecer? Es cuando busco a Dios en la aflicción, cuando crezco. No es la aflicción por sí sola. Es cuando estoy en angustia y miro al cielo y clamo a Dios. Cuando crezco. Y eso nos enseña el salmista. El salmista está en aflicción y él dice, Señor, voy a contemplarte a ti y a tu palabra. Y voy a ser consolado por ella. Y me encanta saber esto, de que la aflicción providencialmente llega a nuestra vida. Porque el Salmo 25 nos dice que todas las sendas de Jehová, todas las sendas, significa todos los caminos de Jehová, son misericordia y verdad. En palabras de Moisés, Él es la roca, cuya obra es perfecta. Dios de verdad, sin iniquidad en Él. Oh, cuánto me he sostenido de estas palabras de Moisés. En la aflicción, cuando pensaba que todo estaba mal, diciendo, Señor, tú eres la roca. Señor, en ti no hay iniquidad, tú no eres malo. Tú no has cambiado. Estoy bajo prueba, estoy bajo aflicción, pero tú sigues siendo bueno, Señor. En ti no hay iniquidad. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. ¿Para quién?
para los que guardan su pacto y sus testimonios. Sus testimonios. Bueno, estoy siendo un poco largo en mi introducción, perdónenme por esto. Estamos en la letra Yod del alfabeto hebreo. Esta Yod es la más pequeña en el alfabeto hebreo. Es una marquita. Es la misma palabra que usa el Señor Jesús cuando dice ni una J, ni una Yod, ni una tilde pasará de mi palabra. Pasará el cielo y la tierra, pero mi palabra no pasará. No pasará. Y el tema parece ser la experiencia personal del salmista, diciendo, Señor, esto es lo que aprendí en la aflicción. Esto es lo que estuviste orando en mí. Y lo que quiero exponer justamente es esto, evidencias de que estamos aprendiendo en la aflicción. Yo creo que aquí, en este pasaje, hay 6 evidencias de que estamos aprendiendo en la aflicción. De que realmente estamos aprendiendo en la aflicción. Y que Dios te dé la capacidad, por medio de su Santo Espíritu, para evaluar tu propia vida, mientras yo también examino mi propia vida. En primer lugar, para aquellos que toman nota, en primer lugar, en la aflicción aprendemos, ese va a ser cada una de las proposiciones que vamos a ver hoy. En la aflicción aprendemos que Dios nos hizo con un propósito. En la aflicción aprendemos que Dios nos hizo con un propósito. Verso 73. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Hazme entender. Tus manos me hicieron y me formaron. El salmista está en aflicción. ¿Qué tiene que ver esto de tus manos me hicieron y me formaron? ¿Qué es lo que el salmista está pensando? El salmista está usando palabras que nos remontan a la creación de un alfarero formado. Justamente habla del barro tomado en la mano de un alfarero que forma la vasija que está haciendo su obra. Así es como Dios dice que formó al hombre. Dios formó al hombre. Dios formó al hombre. Job entendió esto en medio del sufrimiento también. Tus manos me hicieron y me formaron, dice él. Acuérdate de mí, como barro me diste forma, dice Job en el capítulo 10. En medio de la aflicción, tengo que aprender esto, que Dios me formó, Dios me hizo. En el Salmo 103, hablando de bendecir al Señor en todo tiempo, dice, Él conoce nuestra condición, Él sabe compadecerse de nosotros porque se acuerda de que somos polvo. Isaías 41 también, 43, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí. En medio de la aflicción, recordar que Dios es nuestro formador, nuestro creador. En la aflicción aprendemos que Dios nos hizo con un propósito. ¿Saben? Dios no hace nada sin propósito. Nada de lo que existe deja de tener un propósito. Nada de lo que Dios permite, un Dios soberano que tiene todo bajo control, que viene a nuestra vida, pierde propósito. No. Dios hace todo con un propósito. Y el salmista entiende esto. Señor, estoy en la profunda aflicción. Pero he entendido, Señor, entendí que la aflicción es buena para mí. Bueno ha sido para mí que tú me hayas afligido. Pero salmista, ¿no son los opresores los que te están causando aflicción? No son los que cavan foso contra ti los que causan aflicción. No. Ellos son instrumentos de Dios. Es Dios quien me afligió. Es la causa última. Él lo permitió. Y bueno ha sido para mí. Es bueno para mí. El Señor está obrando en mí. Y así como Él me formó, Él cumplirá su propósito en mí. Él permite esto. Porque tiene un propósito. Dios es alabado como creador. El salmista comprende que Dios es el origen de su vida material y es el que completará su vida espiritual. El salmista tiene el corazón, lo que dice el Salmo 139, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables son y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban todas las cosas allí escritas. Salmo 100, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Iglesia, recuerda esto, en la aflicción.
No sos el protagonista de la historia. Él nos hizo. Somos parte de su historia. Y los redimidos de Cristo. Lo que queremos exaltarle por sobre todo. Le decimos, Señor, en medio de la aflicción, que lleve gloria a tu nombre. Reconocemos que tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Estamos ocupando un lugar en medio de la creación, en medio del plan de Dios. Somos pasajeros. Somos como la hierba, como leímos en 1 Pedro. La flor se cae, la hierba se seca. La palabra de Dios permanece para siempre. Pero Señor, en lo que me toque vivir, que viva para tu gloria. Cuando las cosas marchen bien y cuando esté en medio de la aflicción. Si existe algún propósito en esta vida, ¿a quién voy a preguntarle? Señor, ¿cuál es el propósito de esta aflicción? No siempre voy a recibir una respuesta certera a todas mis preguntas, pero puedo preguntarle al Señor y decirle, hazme entender. Eso es lo que hace el salmista. El salmista está diciendo, no solo me creaste y me pusiste en este lugar, en este momento, sino que me has preparado para esto. ¿Entienden, hermanos? El salmista está en aflicción. Y de repente empieza a decir, tus manos me hicieron y me formaron. Señor, tú que me creaste, ¿me puedes hacer entender? Hazme entender, hazme entender. La idea es, tú me hiciste, Señor, ¿por qué estoy acá? Señor, ¿por qué permitiste esta prueba en mi vida? Señor, ¿por qué se me quemó la casa? Señor, ¿por qué perdí el trabajo? Señor, ¿por qué esta enfermedad viene a irrumpir mis planes? Señor, ¿por qué estos conflictos? Señor, ¿por qué esta prueba constante? Una y otra vez te pido, Señor, sacame de acá y aquí me tenés, Señor. ¿Cuál es el propósito de eso? No necesito entender todo, pero necesito entender, Señor, comprender, ser capaz de actuar sabiamente. Eso es lo que Él quiere. Actuar sabiamente. Quiere comprender. Y esta capacidad está bien pedírsela a Dios en medio de la aflicción, porque Él es el que hace entender nuestros caminos. Pablo le dijo a Timoteo, considera lo que yo te digo y el Señor te dé entendimiento. Uno no puede entender por sí solo. Necesitamos pedir la capacidad al Señor. En Lucas 24, los discípulos caminan a Maús. El Señor les abrió el entendimiento para que entendiesen las Escrituras. Así que el salmista está haciendo algo que es un principio en las Escrituras. Señor, hazme entender cómo tengo que actuar en este momento para glorificar tu nombre. Hazme entender. El salmista tiene un enfoque de decir, Señor, tú me hiciste, pero también tú me preparaste para este día. Qué hermoso es enfrentar cualquier aflicción diciendo el Señor me preparó para esto. Puedo glorificar al Señor. Cantamos recién, pero esto tiene que trascender nuestro canto. Cantamos, el pecado ya no me puede atar. Pero vivirlo es otra cosa, ¿verdad? Vivirlo es otra cosa. Usted está capacitado por Dios para enfrentar la aflicción y glorificar a Dios en medio de aflicción. Dame entendimiento para que aprenda tus mandamientos. Si tú has muerto por mí, Señor Jesucristo, si has enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por mí, si Él me ha dado vida eterna, ¿no hará por mí más? ¿No me dará entendimiento para atravesar esta aflicción? Y el salmista pide entendimiento. ¿Para qué? Para aprender tus mandamientos. Y aprenderé tus mandamientos. Voy a ser enseñado, Señor. Tú tienes un propósito. No, esto no llegó por casualidad. Esto no es un accidente en mi vida. Señor, la aflicción viene porque tienes un propósito. Tú me formaste. Tú tienes un propósito en mi vida. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Otra vez, la aflicción lo lleva a la palabra de Dios. El salmista tiene la convicción de otro salmo, el Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y una cosa lleva a la otra, ¿verdad? Cuando entiendo de que Dios tiene un propósito para mí, que yo no soy un accidente de Dios, ni la aflicción no es un accidente de Dios. Dios tiene un propósito. Él nos creó, nos formó, nos hizo llegar el Evangelio. Tiene un propósito para tu vida, te ha dado dones para edificar al cuerpo de Cristo. Y estás en la aflicción. Y la aflicción no es un accidente. La aflicción, de hecho, es un regalo de Dios para el creyente, para que busque al Señor. Entonces, cuando entiendo eso, el Señor tiene un propósito. Esto no es un accidente. Señor, tú me has capacitado para este momento. Ahora entiendo otra lección. En segundo lugar, en la aflicción aprendemos que nuestro sufrimiento es bueno para los demás. Aprendemos que la aflicción es buena para los demás. Mi aflicción es buena para los demás. Cuando sufro para la gloria de Dios. Miren, esto es una gran advertencia del salmista. Vamos a leer el verso 74. Dice, los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Espero haber dado el suficiente contexto para que entendamos la circunstancia del salmista. El salmista está en gran aflicción y ahora levanta la vista al cielo. Busca al Señor.
y mira al Señor, su Creador, un Dios soberano, un Rey de Reyes y Señor de Señores, que no está dispuesto a abandonarlo, que lo creó con un propósito y el Señor cumplirá su propósito en él. Y ahora él dice: Señor, me doy cuenta, no solamente me tengo que mirar a mí, no me tengo que mirar a mí en la aflicción, tengo que mirarte a ti, pero también tengo que mirar a mis hermanos. Ellos me están viendo sufrir, ellos me están viendo pasar por aflicción. Señor, estoy glorificando tu nombre en medio del sufrimiento. Si no tenemos cuidado, en la aflicción nos volvemos absolutamente egoístas, centrados en nosotros mismos. Está hermoso pedir oración a los hermanos cuando sufrimos, pero ¿cuánto estás orando por otro hermano? ¿Cuánto estás viviendo para otros? ¿Pueden orar por mí? No puedo dormir a la noche. ¿Pueden orar por mí? No tengo trabajo. ¿Pero estás orando por tus hermanos? ¿Estás orando por la salvación de los perdidos? ¿Estás orando por la edificación del cuerpo de Cristo? ¿Estás orando para que el Señor conforme a cada uno de nosotros a la imagen del Señor Jesucristo? A veces estamos absolutamente desenfocados, centrados en nosotros mismos. El Salmo 74 nos muestra que los que temen a Dios ven al salmista aferrarse al Señor, esperar en su palabra, y ¿qué hacen? Se alegran, glorifican al Señor. ¿No te ha pasado eso? Ver a un hermano en aflicción y es como una roca. Un hermano que está en enfermedad, un hermano que está en prueba, que está en dificultad, y es un faro en medio de la tormenta. Las olas golpean y está firme en el Señor. Y uno dice: ¿qué hizo? ¿Qué tiene? Señor, ¿cómo sostienes a los tuyos? Ese hombre, esa mujer, es un hombre y una mujer débil, falible, pero lo mantiene firme. ¿Qué es lo que lo hace diferente? Ha confiado en la palabra de Dios. Reconoce que Dios tiene un propósito. Se aferra a Dios y su palabra. Y aquel que sufre de esa manera glorifica al Señor también, porque el Señor está cumpliendo su propósito, que es edificar al cuerpo de Cristo. Los que te temen me verán. ¿Quiénes son estos de los que me temen? La palabra, adivinen con qué letra empieza. Con la yod. Hebreo, charé. Es una palabra importante, por eso me detengo en estas palabras. Es temor reverente. Son aquellos que responden apropiadamente a Dios. Está hablando de no el pueblo de Dios por sangre, sino el pueblo de Dios que realmente ama al Señor, que reverencian al Señor. Aquellos que son del pueblo de Dios. En el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, de este lado de la cruz, ¿quiénes serían? Los creyentes. Aplicado a nosotros, ¿quiénes serían? La iglesia de Cristo. Cuando sufrimos para la gloria de Dios, podemos ser de bendición para otros. Edificamos la vida de otros. Estoy en aflicción y sufro para la gloria de Dios y otros me ven. Y dicen: así, cuando yo pase por aflicción, yo quiero ser como él. Yo sí quiero ser como esa mujer. Que ama al Señor, que se aferra al Señor, que da gloria al Señor. ¿Qué hacen los que te temen, Señor? Se alegrarán. Se alegrarán. La palabra en hebreo es samaj. Esto no es un regocijo permanente. Es otra palabra que se usa para el regocijo permanente. Esto es una explosión de alegría. Esto es la respuesta a ver a un hombre, a una mujer sólido en la aflicción, dando gloria al Señor. Estamos sufriendo, pero Dios es bueno. Estamos sufriendo, pero Dios es confiable. Estamos en aflicción, pero aún confiamos en la suficiente palabra de Dios. Estamos en aflicción, pero no estamos centrados en nosotros mismos. Estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo pensaba de esta manera. Pablo le dijo a los filipenses: sí, estoy en prisión, pero el Evangelio avanza. Aún las personas se siguen salvando. Él es digno. Él es glorioso. Y edificaba al pueblo de Dios. Esta palabra alegrar nos habla de una explosión de alegría, como ocurrían en bodas, en cosechas sorpresivas. La gente celebraba, hacía fiesta en respuesta a algo que estaba ocurriendo. Y esto es lo que ocurre, lo que el salmista dice que está ocurriendo cuando lo ven a él. Lo ven a él en aflicción profunda, rodeado de enemigos, en peligro de su propia vida. Lo ven fortalecido en el Señor y las personas lo ven y se regocijan. No se regocijan en él, se regocijan en el Dios de él. Y esto es precioso. Para entender esta palabra, se alegrarán, necesitamos entender al menos 3 elementos que integran esta palabra. Es ese sentimiento espontáneo, no es algo constante, no está hablando del gozo constante, sino una respuesta espontánea, un momento de júbilo. En segundo lugar, un sentimiento fuerte que necesita exteriorizarse. No es una expresión de, qué bien, en silencio, en mi pensamiento. Bien. No. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Tú eres real, Señor. Tú sostienes a los tuyos. Es algo que necesita exteriorizarse en segundo lugar. Y en tercer lugar, es motivado por un estímulo. Claro, estas personas ven al salmista regocijarse en el Señor en medio de la prueba y alaban al Señor. Bueno, nos dice claramente por qué es que se regocijan. ¿Qué es lo que los hace regocijarse? Dice, porque en tu palabra he esperado. Eso los hizo regocijarse en ti, Señor. Alegrarse en ti. El salmista es un ejemplo de piedad, porque en medio de sufrimientos opresivos e injustos, confía en Dios y confía en sus promesas, y eso edifica a otros. Qué hermoso cuando sufrimos, hermanos, y no pensamos en nosotros mismos. Aceptamos, Señor, estoy en prueba. Providencialmente, tal vez estoy bajo tu disciplina. Amén, Señor, soy tuyo. Soy tuyo. Pero, Señor, si estoy en prueba y en aflicción, ¿me permite, Señor, ser de bendición para mis hermanos? ¿Podré ser un ejemplo de lo que es alguien que se aferra a tu palabra en medio de la aflicción? El salmista quiere que los demás vean que la palabra de Dios es el bálsamo que necesitan para sus llagas. Y la única manera de que él sea un testimonio de eso es que eso sea una realidad en su propia vida. Claro, nos gustaría, ¿no?, a nosotros como pastores enseñar a nuestros amados hermanos y tomar a cada uno el hombro y decirle, hermano, confía en el Señor, confía en la palabra de Dios. Y eso tiene su valor, hermano, pero cuando me vean sostenerme en medio de la aflicción, eso es un testimonio poderoso. Y el Señor te va a usar a ti también. Pero yo estoy en aflicción. Justamente, el Señor te puede usar en este momento. Y déjame decirte, si la aflicción no estuvo en tu vida, está en tu vida. Y si no está en tu vida, estará en tu vida. Así que esto es provechoso para tu alma. Esto es lo que, este pensamiento de Pablo, este pensamiento del salmista estuvo presente en el corazón de Pablo una y otra vez. No solamente a los filipenses, a los corintios le dijo, estamos afligidos en todo. Por todos lados. Pero déjenme decirles algo, no abatidos. Estamos perplejos, pero no estamos desesperados. Estamos perseguidos, pero no abandonados. En apuros, pero no destruidos. No destruidos. Entonces el salmista está demostrando que su confianza en el Señor es de bendición para otros. ¿Por qué? Porque está esperando en la palabra de Dios. Diferente es, y qué triste, cuando en la aflicción, en vez de ser de bendición para otros, nos centramos en nosotros mismos. ¿No te ha pasado? Qué improductiva es la aflicción cuando nos centramos en nosotros mismos. Qué improductiva es la aflicción cuando la enfrentamos de manera egoísta. Qué improductiva es la aflicción cuando nos desconectamos de la congregación. Cuando dejamos de servir al Señor. No, porque estoy en aflicción. Grave error. Grave error. Has perdido una gran oportunidad para dar gloria al nombre del Señor. Deberías querer ser de bendición a otros en la aflicción. Señor, gracias. Es el pensamiento de Pablo también, diciéndole a los filipenses, a vosotros les he concedido no solamente que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Por Él. Se alegra a la gente de ver tu actitud al pasar la prueba. ¿Eres de edificación a otros cuando estás en aflicción? ¿Te aferras más al Señor, su palabra, y bendices al pueblo de Dios? ¿Estás siendo una guía, un ejemplo para otros en medio de la aflicción? Los propósitos de Dios, que el salmista tiene bien claro, tus manos me hicieron, me formaron. Tú tienes un propósito para mí. El salmista entiende ahora también que los propósitos de Dios también van hacia afuera. Él quiere que yo sea de bendición también a otros. El sufrimiento ayuda a las personas a ver la gloria de Dios cuando el creyente sufre para la gloria de Dios. El sufrimiento me permite difundir el Evangelio, lo vimos en Pablo. Pablo dice, las prisiones me sirvieron para predicar el Evangelio, pero el sufrimiento también me permite ser consolado. Escuche, ¿para qué Dios te consuela? Para consolar a otros, ¿verdad? Eso dice, 2 Corintios, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Eso significa que en cualquier circunstancia Él consuela. Él tiene el poder para consolar.
Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, porque es el Padre de toda consolación. Para que podamos también nosotros, ¿qué cosa? Consolar. Consolar también a los que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación con la que nosotros fuimos o somos consolados. Así que uno de los propósitos del sufrimiento, y que es evidencia de que estamos aprendiendo la aflicción, es cuando estamos no centrados en nosotros mismos, sino buscando ser de bendición a otros en medio de la aflicción. Que se diga de mí y de ti, cuán alegre es la visión que tiene esta persona acerca de Dios en medio de la aflicción. Qué refrescante es su conversación, cuánto exalta al Señor, cuán satisfactoria y vivificante es la exhibición de la fe que Él tiene. Hermanos, que tomes el compromiso de ser bendición, bendición para otros, de que Dios no abandona a sus siervos. ¿Esto no es nuevo en los salmos? No es el único salmo que menciona esto. El Salmo 34 dice: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, vengan, exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó. Hermanos, busqué a Jehová y Él me oyó. Vengan, exaltemos todos a su nombre. Me libró de todos mis temores. Escuchen, dice el salmista, los que miraron a Él fueron alumbrados. Yo soy un ejemplo de eso. Y sus rostros no fueron avergonzados. Miren, este pobre clamó, dice, y Él oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Dios es confiable. Eso está diciendo el salmista. ¿Es el mismo mensaje que doy cuando estoy en aflicción? ¿Es ese mismo mensaje que das cuando estás en aflicción? Salmo 66, 16. Venid, oíd todos los que teméis a Jehová y contaré lo que ha hecho a mi alma. Vengan, escuchen, estoy en aflicción, pero no estoy solo, miren quién está conmigo. Entonces en la aflicción deberíamos aprendemos que nuestro sufrimiento es bueno para los demás también. No es un accidente, Dios quiere usarme para bendecir la vida de otros. En tercer lugar, en la aflicción aprendemos que Dios es absolutamente confiable. En la aflicción aprendemos que Dios es absolutamente confiable. Ninguno de nosotros diríamos, ¿se puede confiar en Dios? No sé. No todos afirmamos. Amén. ¿Se puede confiar en su palabra? Sí. ¿Confiamos en la suficiencia de las Escrituras? Por supuesto que sí. Plenariamente, claro, cada palabra de las Escrituras es inspirada por Dios. ¿Es eso real en mi vida diaria? Y ahí es donde la cosa se pone a prueba, ¿verdad? En la aflicción deberíamos aprender que Dios es absolutamente confiable. El salmista dice, verso 75, conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Ahora conozco, Señor. Estoy aprendiendo la lección. La aflicción ha sido buena para mí. Bueno es para mí haber sido afligido. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo que tienes un propósito para esto. Esto que está en mi vida no es un accidente. Tú tienes propósito, Señor. Tú tienes un propósito. Estoy aprendiendo que el sufrimiento que trajiste a mi vida también es para edificar a otros. Estoy aprendiendo, Señor. Pero ahora, Señor, esta es una lección que me encanta. Ahora te conozco a ti, Señor. Empiezo a aprender que tú eres absolutamente confiable. Es hermosa la palabra inspirada por Dios. Eso significa que Dios dirigió la composición de las Escrituras. Pero nosotros confiamos en la inspiración plenaria, ¿verdad? Cada palabra. Esa mitad dice conozco. ¿Con qué empieza esa palabra? Yadá, con la letra Yod. ¿Qué significa conocer? Bueno, no es que fue a un colegio y le enseñaron acerca de cómo es Dios. No. Yadá habla de experiencia. Es algo que se conoce no solamente por una información que uno recibe de afuera, sino por la observación, por la reflexión y por la propia experiencia. El salmista está diciendo, Señor, ahora estoy entendiendo, Señor, lo que tu palabra me estaba informando. Ahora lo estoy experimentando. Conozco, Señor. El salmista empieza a conocer el carácter de Dios por medio de la aflicción, de manera experimental. Claro, por ahí había estudiado en la congregación de los justos acerca de la soberanía de Dios, pero ahora está aprendiendo por experiencia de la sabiduría de Dios. Había escuchado acerca del consuelo de Dios, pero ahora está experimentando el consuelo de Dios. Había escuchado hablar de la suficiencia de las Escrituras, pero ahora está entendiendo cómo cada palabra, cada circunstancia
tiene una respuesta en las Escrituras. Ahora está aprendiendo. Conozco, Señor. Yadá, es mi experiencia. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos, son justos. Conozco, Señor, porque es tu fidelidad, conforme a tu fidelidad que me afligiste. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Oh, hermanos, qué hermoso ver al Señor en la aflicción. Nuevamente, no son las circunstancias las que nos llevan a ciertos lugares, es que Dios nos abandona. Por eso podemos afirmar que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Sos creyente, incluso cuando el Señor te disciplina, eso es para tu bien. Eso es para tu bien. Cuando entiendo que sus juicios son justos, escucha, hermano, tiene que impactarte de manera muy directa. Esto para los que están en la aflicción particularmente va a ser de mucho consuelo. Cuidado, cuidado. Cuando estamos en la aflicción, tenés que reconocer que los juicios del Señor son justos. Señor, ¿por qué me pasa siempre a mí? Señor, para un poco. Otra vez en la aflicción. Una tras otra, una tras otra. No es la manera en que usted debería relacionarse con Dios. Deberíamos tapar nuestra boca y humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Y decir, conozco, Jehová, que tus juicios son justos. Tan justo eres, Señor, que para no enviarme al infierno y seguir siendo justo, enviaste a tu precioso Hijo Jesucristo. Tan justo eres. Tan misericordioso. Esta aflicción no es nada comparado a que si yo tuviese que estar en el infierno. ¿Qué me estoy quejando? Todo es parte de tu gracia. Todo es tu misericordia. Pero la aflicción me enseñó esto de manera personal. Ahora conozco experimentalmente que tus juicios son justos. ¿Qué hago levantando mi minúsculo puño? Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estoy pasando por esto? No, Señor. Guardo silencio y reconozco que tus juicios son justos. El salmista entendió esto, entendía que era necesario para él. El salmista oró por esto. En el Salmo 119, verso 7, el salmista dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere, ¿qué cosa? Tus justos juicios. Ahora el salmista, desarrollando el Salmo, dice, ahora conozco, Señor. Conozco que tus juicios son justos. El salmista ha aprendido que Dios es justo. Reconocer esto es un tesoro, ¿no? Nuevamente, Él es justo. Reconocer eso a la luz del Evangelio es glorioso. Es una verdad que te libera. Cualquier circunstancia es gracia. La peor circunstancia de tu vida es gracia de Dios. Porque Dios la usa para tu bien y para su gloria, que es nuestro principal objetivo, ¿verdad? Vivir para la gloria de Dios. Así que si el Señor va a usar eso para su gloria y para mi beneficio, amén. Todo lo que venga para mí es gracia. Cuando entiendo que sus juicios son justos. Martín Lutero había dicho, citado por Spurgeon, dijo, preferiría con mucho poseer el conocimiento de este hombre que el texto de estar al corriente de todo el círculo de la ciencia. Este conocimiento de saber que Dios es justo en todos sus caminos impacta mi vida de tal manera que vale más que cualquier ciencia o que toda la ciencia del mundo. El salmista reconoce que Dios es justo, ahora conoce también que Dios es fiel. Conforme a tu fidelidad me afligiste. Dios es fiel. Dios es fiel. Amén. Todos decimos, Dios es fiel. Dios es fiel. ¿Has experimentado que Dios es fiel? Puedes decir cuando llega la aflicción, Señor, puedo enfrentar esto de pie. Puedo empezar a enfrentar esto de pie porque tú eres fiel. No voy a estar solo. Tú no sueltas a tus hijos. Conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿A qué atribuye él que la aflicción llegó a su vida? A que Dios es fiel. A que Dios es fiel. A veces Dios manifiesta su fidelidad afligiéndonos por disciplina. Y aún Él sigue siendo fiel. Providencialmente, el Señor nos pone en circunstancias que causan sufrimiento para que conozcamos que Él es fiel. Todo esto nos muestra, conforme a tu fidelidad me afligiste, nos muestra una verdad tremenda. La aflicción
es una muestra de amor de Dios a sus hijos. Así como disciplinamos a nuestros hijos, o les decimos que no a veces, o llamamos su atención amorosamente como padres imperfectos, Dios capta tu atención. Hijo, hija, ¿dónde está tu corazón? ¿En qué estás pensando? Mira, voy a dejar que camines por acá, para que veas mi mano socorrerte. Voy a dejar que estés en ese pozo, para que veas mi mano sacarte de ahí. Porque te amo. Porque quiero que me conozcas. Quiero que que experimentes que yo soy fiel. Quien conoce a Dios en la aflicción sale de ahí con madurez. Ahí es cuando la aflicción hace bien. Ahí es cuando la aflicción es fructífera y nos hace crecer. Por sí sola la aflicción no te va a hacer crecer. Solo si ves al Señor, si buscas al Señor por medio de su palabra, vas a crecer. El salmista está dispuesto a que esto ocurra porque está convencido de que la aflicción de parte de Dios es una prueba constante de su fidelidad. No solamente aprende que Dios es justo, sino que Dios es fiel, pero también que Dios es soberano. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Quién le afligió? El Señor. Aunque el salmista nos deja ver muchas veces que son los malvados, los perversos, los malignos, los orgullosos, los soberbios, los arrogantes, son palabras que usa el Salmo 119 para hablar de los que le causan aflicción. Sí, pero la causa final es el Señor, porque Él es soberano. Él es soberano también. Sí, la aflicción llega a nuestra vida, hermanos, por diferentes razones. Porque estamos en un mundo caído, entonces hay aflicción. Esa es una razón. Estamos en un mundo caído. Y es hermoso pensar de que este es el mejor mundo que podamos vivir. En la gracia del Señor. A causa de la caída. Esto debería ser un desastre. Esto debería ser terrible. Pero en la gracia del Señor, el Señor hace salir su sol sobre buenos y malos. Descansamos. Somos saciados de nuestra sed. Se sacia nuestra alma. Siente el sabor de la comida. Tiene disfrute. De repente vemos el nacimiento de un niño y ¡wow! Se nos alegra el corazón. El placer de la unión matrimonial, como vimos ayer. Tantas alegrías que el Señor nos da. Tantas alegrías. Tan precioso es nuestro Señor. Él es soberano. Entonces, pero estamos en un mundo caído. Y en el mundo caído hay aflicción. Estamos en un mundo caído y entonces hay enfermedades. Nos encontramos con la muerte. Estamos en un mundo caído y rodeado de gente que no ama al Señor. Pero incluso entre creyentes, porque estamos en un mundo caído, en cuerpos caídos, nos dañamos, nos lastimamos mutuamente. Entonces, providencialmente, por estar en un mundo caído, tenemos aflicción. En segundo lugar, tenemos aflicción a veces por el pecado de otros. El pecado de otros también nos causa aflicción. A veces usted no ha dicho nada, pero el pecado de otros ha dañado su vida. Tal vez han tocado su alma, ¿verdad? ¿Usted me entiende? Hay aflicciones por el pecado de otros. Pero a veces somos afligidos por nuestro propio pecado, por supuesto. A veces providencialmente por el mundo caído, otras veces providencialmente por el pecado de otros, otras veces por nuestro propio pecado. Sea cual sea la situación, el salmista reconoce que Dios es soberano. Conforme a tu fidelidad me afligiste. El final de todo es que Dios es fiel. Es que Dios es fiel. Él lo permite para su gloria. Él puede ser usado para su gloria. El credo del salmista es: nada llega a mi vida por el azar. Dios es un Dios soberano, pero Dios es un Dios misericordioso. Y cada vez se pone mejor el conocimiento que tiene el salmista de Dios. Cada vez esto mejor. Sus juicios son justos, conforme a tu fidelidad me afligiste. Tú eres un Dios soberano. Y ahora habla de que Dios es un Dios misericordioso. Y él se sabía que Dios es misericordioso. Pero ahora la palabra es Yadá. Es el shot de la estrofa. Ahora la palabra es más importante. Esto es algo que está experimentando él mismo en su propia experiencia. Dios es misericordioso y está hablando del amor Gesed de Dios. Esto es un amor incondicional. Este es el amor de pacto de Dios. No hay una palabra en español que pueda traducir la palabra Gesed. No es la única palabra que se usa para misericordia en hebreo, que se traduce misericordia,
pero prefirieron traducirlo como misericordia. Pero hay otras versiones que lo traducen de otra manera, porque necesitamos más que misericordia para entender lo que es el Gesed de Dios. Hay peso en esta palabra. La palabra misericordia, Gesed, habla de fuerza, constancia y amor. Por eso muchas traducciones lo traducen como amor constante de Dios. El amor constante o el amor de pacto de Dios. Es un amor que Él decidió hacer, amarte incondicionalmente. Y el salmista dice, sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Señor, tú eres un Dios fiel y misericordioso. Derrámame tu amor constante, aunque yo no merezca. Señor, dame de tu misericordia. Y es hermoso que usted puede clamar por misericordia al Señor, incluso cuando está bajo su disciplina. Dile, Señor, derrama tu misericordia sobre mí. Una vez más, ten piedad de mí. Derrama tu misericordia, tu amor constante, porque yo soy tuyo. La sangre de Cristo nos unió en pacto, Señor. Ten misericordia de mí. ¿Por qué el salmista reconocía esto? Porque conoce que Dios tiene Gesed, amor constante, misericordia. Conoce lo que dice Salmo 86:5. Bueno es Jehová y, ¿qué cosa? Perdonador. Perdonador. Grande en misericordia a todos los que le invocan. Bendito sea el Señor y Padre que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Por qué? Porque eres un Padre de misericordias y Dios de toda consolación. No solamente el salmista reconoce que Dios es justo, que Dios es fiel, que Dios es soberano, que Dios es misericordioso, también reconoce en medio de la aflicción. Esto es una evidencia, ¿verdad?, de que estamos aprendiendo en la aflicción. Reconoce que Dios cumple su palabra. Dice, en verso 76, sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. ¿A dónde reclama? ¿Cómo le reclama a Dios? Reclama las promesas de Dios. ¿Dónde encuentra esas promesas de Dios? En su palabra. En su palabra. Usted necesita conocer la palabra de Dios para reclamar las promesas de Dios. Pero no solamente reconoce eso, sino que ahora dice que Dios es compasivo. Verso 77. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Ahora va a usar otra palabra para misericordia. ¿Ven? Esta es otra palabra. No es la de arriba, amor Gesed. Esta es Rahamín. Esto es la palabra de esta misericordia es la de un amor tierno. Dice, vengan a mí tus misericordias para que viva. Señor, estoy roto. La aflicción, Señor, me ha aplastado. Realmente estoy afligido, Señor. ¿Puedes tener misericordia de mí? ¿Qué está clamando el salmista? Cuando usa esta palabra se usaba para hablar del amor y del cuidado tierno de una mamá para su hijito enfermo. Hermosa la inspiración de la palabra de Dios, ¿verdad? Usando estas visiones de lo que es el idioma en hebreo, lo que significa. Oh, Señor, trátame como a tu hijo, lastimado, enfermo. Señor, puedes ponerme en tu regazo y consolarme en la aflicción. Vengan a mí tu misericordia, Señor. Porque cuando tú me das tu misericordia, tú me das vida. Tú me das vida, verdadera vida. De esa vida, no de la vida material, que tú también me la sustentas, sino de la vida espiritual, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El salmista estaba aprendiendo lo que en Lamentaciones expresa Jeremías, cuando dice, por la misericordia del Señor, no hemos sido consumidos. Este es el lema de mi vida. Este es el lema de mi vida. ¿Querés conocer la historia de mi vida? Lamentaciones 3:23. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Su fidelidad. Todo esto son lecciones tremendas, una tras otra, como martillos, golpeando sobre el clavo, fijando en el corazón verdades en el salmista, aprendiendo en la aflicción. ¿Ve, hermano? La aflicción hace bien. ¿Ve? El salmista dice, bueno para mí ser afligido. Claro, pero acá están las evidencias de que estamos aprendiendo en la aflicción. Cuando nos quejamos, cuando refunfuñamos, cuando levantamos nuestro minúsculo puño, no estamos aprendiendo en la aflicción. Es cuando nos sometemos a Dios y le decimos que Él nos enseñe.
¿Cómo es que el salmista aprendió todo eso? Oh Señor, porque tu ley es mi delicia. El salmista tiene deleite, la aflicción lo llevó a la palabra de Dios y encontró satisfacción. Lo que dice el Salmo 1 se volvió realidad en su propia vida. En la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. En cuarto lugar, hermanos, en la aflicción aprendemos a dejar nuestra causa al que juzga justamente. Claro, cuando estamos en aflicción queremos resolver todo inmediatamente nosotros. Y hay un lugar para eso. Hay un lugar para eso. Hablaba con algún hermano, con los hermanos, un hermano particular me llamó esta mañana afligido por algunas cuestiones y claro, había cosas que no estaban bajo su control. Le dije, bueno, muy bien, vamos a charlar, a poner la verdad donde tiene que estar. El Señor te llama a hacer lo que tienes que hacer y a confiar donde no puedes hacer. Y eso es lo que el salmista también aprendió en la aflicción. En la aflicción aprendemos a dejar nuestra causa al que juzga justamente. Versículo 78, sean avergonzados los soberbios porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. El salmista está siendo avergonzado, rodeado por soberbios, gente malvada, la palabra es presuntuosos, personas arrogantes, personas que acusaban al salmista, engañaban al salmista. Tenemos demasiada información en el Salmo acerca de las perversiones que tenía alrededor. Particularmente lo habían calumniado sin causa, es decir, causaron daño a su nombre, lo trataron injustamente. Y estas cuestiones imprecatorias de los salmos son difíciles de apropiarnos a nosotros mismos, porque como creyentes hoy no estamos siendo perseguidos, no de manera directa, entonces a veces no sabemos cómo aplicar esto a nuestra vida de manera directa. Pero bueno, déjenme decirles que sí tenemos enemigos, un enemigo en nuestra alma. La Biblia habla de la batalla espiritual del creyente. Y sabemos que somos acusados constantemente. A veces algunos creyentes escuchan acusaciones en sus oídos. Así no se comporta un hijo de Dios. ¿Estás seguro que eres creyente? ¿Cómo puedes estar seguro que Dios te perdonó todos tus pecados? Hay una lucha ahí. A veces luchamos de esa manera. Pero en otras ocasiones vemos las aflicciones como nuestros propios enemigos porque nos pueden hacer negar al Señor. Como decía el sabio, diciendo, Señor, no me des pobreza ni riqueza, manténme de pan necesario, no sea que teniendo mucho, Señor, me enorgullezca y teniendo poco, niegue tu nombre, Señor. Manténme fiel. Entonces, tenemos que aprender de esto. Romanos 12 nos habla, no os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Algunos se enferman y dicen, esta es mi batalla. Voy a mover cielo y tierra, gastar lo que tengo y lo que no tengo para encontrar la sanidad de esto. Esa no es la visión de un creyente. Hacé lo que tenés que hacer y dejá la causa al que juzga justamente. Lo que está en tu mano, hacelo. Y lo que no está en tu mano, confía en el Señor. El salmista aprende eso. ¿Cuál es su lugar en medio de la aflicción? Meditar. Tener sabiduría en la palabra de Dios. Meditar. ¿Qué significa meditar? Meditar significa magullar, masticar. Literalmente, la palabra es masticar. Y esa es la idea, una y otra vez, repasar la palabra de Dios. Claro, cuando hablamos, los pastores le decimos, hermano, lea la palabra, dé lugar a la palabra. No estamos diciendo que esté 12 horas leyendo la palabra de Dios, eso no es posible. Nos encantaría poder hacerlo, pero tampoco somos llamados a eso. Dios está llamado a vivir esta vida, palabra de Dios. ¿Y cómo puede ser que la palabra de Dios muera en abundancia en mi vida? Bueno, no podés estar leyendo la Biblia todo el día, pero podés leer la palabra de Dios y meditar en la palabra de Dios todo el día. Así como podemos orar sin cesar, podemos meditar sin cesar. Y el salmista aprendió eso. En tu palabra meditaré. Eso es lo que Moisés le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué cosa? ¿Lo leerás? ¿Estarás sentado en tu oficina leyendo? No, meditarás en él. ¿Cuál es el propósito de meditar? Para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El salmista estaba evaluando sus problemas a la luz de la meditación de la palabra de Dios. En quinto lugar, nos quedan dos más, rápidamente. En la aflicción aprendemos que en la carrera cristiana no estamos solos. Me encanta esto. Esta es una gran lección. Algunos
Podríamos llamarnos llaneros solitarios. Pensamos que podemos correr la carrera cristiana solos. No, no es posible. No es posible. Y la aflicción es un buen maestro de esta verdad. Dice el verso 79, vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Vuélvanse a mí significa que cambien de orientación, pero esto de vuélvanse a mí es que me sigan, Señor, que pueda liderar, que pueda ser un referente para aquellos que te temen, es la misma palabra que usa arriba, y conocen tus testimonios, que tienen por experiencia personal, tienen una relación contigo, Señor, que vengan a mí. La sola vista de la familia de Dios, de nuestro Padre, es alentadora, el vernos unos a otros. No solo trae compañerismo el hecho de que estemos en comunidad unos con otros, sino también nos ayuda. Qué lindo que venimos a la congregación. ¿Recuerdan la exhortación de Hebreos, el autor de los Hebreos, a los Hebreos, diciendo no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre? Pero la exhortación no es esa. La exhortación está más arriba, ¿verdad? En el verso 26. Dice, reúnanse y exhórtense unos a otros, aliéntense unos a otros. Mucho más cuando ven que aquel día se acerca. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo es que nos vamos a alentar unos a otros? ¿Cómo es que voy a venir a la iglesia no solo para recibir la palabra de Dios, sino para hacer de bendición a otros? Bueno, no dejando de congregarte. No dejando de congregarte. Con esa visión, no vengo acá como un espectador que va a ir al cine y en vez de ver una película vamos a escuchar un sermón. No. Activamente, escuchó activamente para ser un hacedor de la palabra y también para luego alentarnos mutuamente. La Biblia nos habla de esto, de que Dios sabiamente y de manera particular distribuyó los dones en el cuerpo de Cristo. Cada uno con su propio don le fue dado para la ayuda mutua. ¿Ha pensado, hermano, que Dios lo ha capacitado con dones que no son para usted? Los dones que Dios te dio no son tuyos. El hecho de que usted no use sus dones no es que, bueno, yo me estoy perjudicando. No, estás perjudicando el cuerpo de Cristo. Ningún don es para mí. Todos mis dones son para ustedes, para la iglesia, ¿verdad? Tus dones son para mí. Es para edificación mutua, para que nos edifiquemos mutuamente. Bueno, ¿cómo eso se da? Bueno, cuando entendemos de que la aflicción necesito a mis hermanos. El salmista entiende esto. Vuélvanse a mí. Ellos no estoy caminando con ellos no están caminando conmigo, pero vuélvanse a mí, los que temen tu nombre y conocen tus testimonios. De esa manera, Crisóstomo describe a la iglesia en ese contexto de ayuda mutua. La iglesia es un pequeño cielo. Es cuando la iglesia se alientan y viven cada uno para edificación del otro, cuando se experimenta lo que dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. En último lugar, hermanos, y con esto cierro, en la aflicción aprendemos que siempre es necesario ser purificados. En la aflicción aprendemos que siempre es necesario ser purificados. El salmista cierra su pensamiento y dice, sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. En la aflicción aprendemos que es necesario siempre ser purificados. Miren, no toda aflicción llega a causa de un pecado. No, como le dije anteriormente, a veces ocurre providencialmente porque estamos muy caídos, a veces por el pecado de otros sobre nuestra vida y a veces por nuestro propio pecado, pero no siempre por nuestro propio pecado. Pero déjenme decirles, así como les digo, no toda aflicción viene por pecado, siempre en la aflicción es bueno preguntarme, Señor, ¿hay algún pecado en mí? Señor, ¿me estás disciplinando? Porque siempre necesito ser santificado, purificado. Señor, quiero que mi corazón sea íntegro delante de ti. Porque cuando no soy íntegro llevo vergüenza. Pero cuando soy íntegro, Señor, no soy avergonzado. Esto de integridad habla de perfección. El salmista empieza con esta palabra también. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Así empieza el salmo. Y el salmista dice, quiero que mi corazón sea íntegro, perfecto, sin mácula, sincero, entero, no mezclado, íntegro, sin reproche, sin culpa. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea avergonzado. El salmista escribía estas palabras y está meditando, está comprendiendo, tal como nosotros necesitamos, que el corazón representa mucho más que un órgano vital complejo que bombea sangre. Él sabe que el corazón es lo que mueve tu alma. Y sabe que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra de Dios.
La respuesta obvia es que el Señor lo conoce y por eso el salmista le pide, Señor, que sea mi corazón íntegro. El Salmo 139 dice, Señor, examíname, hazme conocer lo que no conozco. El salmista otra vez le pide al Señor, Señor, revela mis pecados que son ocultos, Salmo 19. Señor, revélame lo que no conozco, por favor, santifícame. Y podemos pedirlo con toda seguridad, los creyentes, porque el Señor, nuevo pacto, del cual estamos siendo beneficiados nosotros, nos dice que nos dará un nuevo corazón, que sí puede ser purificado, íntegro y agradable delante del Señor. Pero por supuesto, para eso es necesario que usted haya puesto su fe en el Señor Jesucristo, se haya arrepentido de sus pecados, haya sentido el peso del pecado sobre su vida, sea consciente de que ha deshonrado al Señor. Usted no va a encontrar consuelo en la palabra de Dios. Usted no va a encontrar evidencias de provecho en la aflicción, a menos que primero su vida esté por completo entregada a Jesucristo. Y para eso es necesario que usted sí se arrepienta de sus pecados. Que la aflicción no es nada si usted enfrenta comparado al infierno, que usted sí merece. Pero el Dios justo, que sus caminos son justos, ha abierto un camino en gracia, el único camino que lo puede llevar al Padre. Y Jesucristo es el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. ¿Y por qué Dios, Jesucristo, es el camino? Es porque Él tomó el pecado de los pecadores y fue colgado en la cruz. Y murió. Y resucitó. Y hoy se predica en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Mire, yo le pido, por favor, que se arrepienta y que crea en el Evangelio. Pero Dios manda a todos los hombres que se arrepientan y crean en el Evangelio. Dios le manda a usted que se arrepienta y acuda a Jesucristo para hallar perdón de sus pecados. Para que usted también aprenda que en la aflicción hay enseñanza. Que usted vea en su propia vida las evidencias de que estamos aprendiendo la aflicción. Y amados hermanos, que la palabra de Dios germine en nuestro corazón. Y si estamos en la aflicción y la estábamos desperdiciando, que podamos aprender estas lecciones, que busquemos al Señor. Que esto sea provecho para la iglesia. Que demos gloria al Señor en medio de la aflicción. Amén. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, la solemne palabra de Dios, la poderosa palabra de Dios. Confiando, Señor, que es suficiente y que es tuya, Señor. Úsala para tu gloria. Sabemos que no volverá a ti vacía. Obrará en nuestros corazones como tus hijos. O servirá como juicio en aquel día. Señor, tu palabra ha sido predicada, ahora es el momento de ser vivida. Señor, ayúdanos a responder apropiadamente a la exposición de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga.